Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos por esta plataforma, por este medio. Debido a las contingencias que se están presentando en el país, pues aquí estamos para darles una pequeña explicación de lo que sería nuestro segundo módulo, perdón, en la materia de Escuela, Educación y Cultura. Bueno, yo entiendo que ya tuvieron la oportunidad de revisar el foro que les dejé en la plataforma, donde les pedía yo una diferencia entre cultura y educación. Para esto es importante establecer que estos dos elementos no tanto son como separados, son bastante estrechos en relación a que cada uno de ellos nos lleva a ser personas socialmente aceptadas. Ahorita vamos a ver por qué. Como ustedes saben, la cultura tiene como expectativa ser la matriz de toda sociedad, es decir, para que exista una sociedad debe haber una cultura, y para que exista una cultura debe haber una sociedad que lo repita y que lo genere generación tras generación. Entonces, eh, como principal parteaguas de una cultura nos va a dejar el lenguaje. Es importante establecer esto porque va a ser el vehículo de comunicación y transmisión de conocimientos. Después nos va a dejar costumbres, hábitos y valores. ¿Qué significan estos cuatro pilares fundamentales? Que si utilizamos estos elementos como enseñanza, inmediatamente nos metemos a un proceso educativo de ya, de común acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos asimilando, y por lo tanto, ya que aprendimos ciertas conductas sociales, vamos a tener conductas expresadas allá afuera. ¿Como cuáles? Por ejemplo, eh, naces, creces y vas entendiendo que, por ejemplo, cada fecha específica de un mes, no quiero tener un ejemplo específico, se celebra algo. Y eso lo repites cada año, cada año, cada año, que se va a hacer un hábito, una costumbre y un valor. Algunos le llaman tradición. Al paso del tiempo, con la generación que tú llegas a procrear, le vas enseñando esos mismos valores, esos mismos hábitos y esos mismos conocimientos y valores. Y inmediatamente ellos los van a asimilar dependiendo de la cultura, dependiendo del entorno también social. Van a decir, ¿sabes qué? Eso no me conviene, yo no creo en esto y vamos a cambiar. Entonces se crea un conflicto y una crisis en la educación, que siempre ha existido, pero que regularmente, para no generar ese tipo de conflictos, se tiene a la educación como algo dominante, que más adelante vamos a encontrar. Para llevar a cabo un proceso educativo debe haber tres cambios fundamentales. 1. Intelectuales. 2. Emocionales. Y 3. Sociales. Estos tres cambios tienen que existir para que un individuo en sociedad pueda funcionar. Debe tener patrones intelectuales, emocionales y sociales. Hay algunas sociedades donde la parte emocional no se toma en cuenta mucho, pero que es como la escuela de la vida, pero que algunos países ya las están tomando como parte de la currícula académica. Eso es importante porque el individuo aprende, más allá de la parte académica, aprende a conocerse a sí mismo, y empezar a comprender por qué y el para qué de las conductas que va a estar teniendo allá afuera en la sociedad. Para que entendamos este procedimiento, debemos ir de la mano de la sociología de la educación. La sociología de la educación nos va a usar o a hacer usar métodos sociales. En este caso, uno de ellos sería la etnografía, la cual nos va a permitir, por ejemplo, en este caso de la educación, percibir, describir y predecir el tipo de relación que hay entre maestro y alumno.
Actualmente hay elementos que se pueden estudiar y valorar, como los siguientes: para la función social, qué sirve un maestro y qué sirve un alumno, y viceversa. Ese tipo de relación, qué produce o qué cambios tiene. Esos cambios deben estar orientados a un progreso humano e individual, que por lo tanto va a dar como resultado un patrón cultural. Ese patrón cultural es el que te va a hacer vivir en sociedad de manera sencilla o complicada, según sea el entorno social al cual esté expuesto el individuo. Eso hay que tomar en cuenta siempre. Son tres elementos importantes de la educación. El primero de ellos es que se va a tomar como fenómeno social. ¿Qué significa que la educación sea un fenómeno social? Es que hay un ideal en el cual se debe educar. Se debe educar para formar algo, y ese algo es un ideal del Estado. Este Estado hace escuelas, enseña a sistematizar el conocimiento, reproduce socialmente ese ideal, pero ese ideal regularmente en tiempos de crisis, que en cualquier momento de la historia puede haber, se va a confrontar a la realidad. Es decir, ¿qué tanto sirve un médico ahora, por ejemplo, en este tipo de contingencias? ¿Y qué valor tiene por ejemplo, un jugador de cualquier deporte? ¿Cómo está valorado el sueldo en esas personas? ¿A quién le pagan más, a quién le pagan menos, y por lo que hace o por lo que no hace? Entonces, aquí ya existe una crisis. O sea, ¿para qué estudio de médico si solo con jugar o con hacer este tipo de cosas gano más que una consulta, por ejemplo, siendo médicos, ¿no? Pues, ese es el ideal del Estado. Construir algo que sirva, pero también hay estados que construyen algo que no sirve. El otro elemento importante de la educación tiene que ver con la dominación, o el hecho de ser un instrumento dominante o para dominar. ¿Cómo se domina mediante la educación? Son tres elementos importantes. Primero hay que agrupar a la gente. Después que agrupamos a la gente, hay que designarle roles específicos en los cuales tiene que actuar. Y después se le controla con un mecanismo, ya sea de pago, de recompensa o de actividad necesaria para que pueda seguir adelante. Básicamente es como generar el club de las hormiguitas. Tú vas a servir para esto, tú para cargar, tú para alimentar a la reina, y ese va a ser tu patrón. No te puedes salir por ningún motivo. Es lo que haría la escuela, viéndola desde el aspecto de instrumento dominador. El último aspecto de la educación en la cultura, por ejemplo, será un instrumento liberador, lo que promulga el Estado o las federaciones en sus artículos constitucionales. Nosotros tenemos en México el artículo 3 constitucional, el cual nos dice que el individuo debe desarrollarse armónicamente, con amor a la patria, con solidaridad internacional, apegado a procesos científicos y de justicia, y que tendrá educación laica, gratuita y obligatoria en el nivel básico. Entonces, si nos basamos en eso, qué bueno que el Estado piense así, pero regularmente el tipo de sociedad a la que pertenecemos, o pertenece la mayor parte del mundo, no crea esas leyes, crea esos niveles de control para que no se sobrepasen más allá, o el hecho de tener cautiva a una población de que si vas a estudiar, o si estudias esto serás aquello, o si no estudias esto no serás aquello. Regularmente le dan el valor importante a un rol social que se establece por medio de la educación y también por medio de la cultura. Les hago un ejemplo, y no me quería meter en ejemplos por el tiempo, pero
En Chiapas existe una parte que ustedes ya conocen, el hecho de que la mayor población, la mayor parte de la población que hay aquí, que se quiere formar como maestro, porque piensa que como maestro es el ideal del Estado. Y como ideal del Estado hay una saturación. Entonces por eso después ves a gente que se dedica o que generó una carrera como magisterio o como docente, dedicándose a otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque entró en crisis, no fue la educación que requería, pero tampoco fueron los espacios disponibles, los necesarios, para que pueda establecer una relación entre su práctica y su conocimiento. Entonces, en conclusión, todo lo que venga en sociedad tiene que reproducirse en la cultura. Cuando se reproduzca en la cultura, se hará fáctico para todos. Y todos lo vamos a sistematizar. Y al momento de sistematizar todo, vamos a delegarlo a personas específicas en un contexto, como ya los llamados maestros, para que lo hagan real, para que enseñen a los niños, a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a crearse patrones conductuales y roles específicos en el aprendizaje dentro de una cultura y una sociedad específica. Bueno, hasta aquí esta pequeña charla. Espero le hayan entendido y nos vemos en la siguiente. Échenle muchas ganas en sus tareas y nos vemos en la próxima.